El Señor les bendiga, hermanos y amigos, en esta preciosa noche. Es una gran bendición el poder estar una vez más en este lugar, listos ya para poder iniciar, hermanos, un nuevo capítulo con la serie de estudios que hemos llevado a cabo a través del Evangelio de Marcos. Y en esta noche vamos a estar meditando, hermanos, en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, del versículo 1 al 12. Yo les invito a todas aquellas personas que se están conectando, que están siendo partícipes de estos videos que hemos tenido a bien empezar, amén, estos estudios en el Evangelio de Marcos. Les invitamos que abran sus Biblias ahí con nosotros o pueden poner atención también a lo que la palabra de Dios dice. Vamos a leer el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, del versículo 1 en adelante. Y miren, hermanos, como está escrito, miren lo que dice la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum y después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayéndole un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la gran multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, versículo 12, él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Miren, hermanos, qué interesante el pasaje que vamos a estar meditando hoy. Como ya habíamos visto, hermanos, en las semanas anteriores, hemos venido viendo cómo el ministerio de Jesucristo ha sido un ministerio de poder, hermanos, cómo Jesucristo echa fuera a los demonios, cómo Jesucristo tiene autoridad para predicar la palabra, cómo Jesucristo, hermano, tiene autoridad incluso sobre los leprosos, sobre la enfermedad, una enfermedad que era tenida como sinónimo de inmundicia en el tiempo de Jesús, hermano. Y ahora iniciamos un nuevo capítulo en el Evangelio de Marcos, hermano, que nos empieza narrando, hermano, cómo Jesús entra una vez más en Capernaum, versículo 1, después de algunos días, dice, y que se escuchó que él estaba en casa. Mire, versículo 2, dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Hermanos, ya se había hecho un poco grande la fama de Jesús, tanto así que cuando las personas se enteraban que Jesús llegaba a un lugar, llegaba a alguna casa, las personas se reunían, hermanos, en esos lugares para estar alrededor de Jesús. Y era tan grande la multitud, hermano, que dice que ya no cabían ni a la puerta. Y Jesús, hermano, aprovechaba esta oportunidad para predicarles la palabra de Dios. Jesús, hermano, aprovechaba la oportunidad de tener a estas personas reunidas ahí, no para hacer alguna cosa diferente, hermano, no para contar chistes, no para dar, hermanos, mensajes de motivación personal, de cómo triunfar en esta vida, cómo tener nuestra mejor vida ahora, o no se puso a debatir, hermanos, de las creencias erróneas que tenían quizás los judíos en ese entonces. Lo que Jesús hacía era que les predicaba el mensaje de la palabra. Es bien interesante, hermano, porque en el capítulo 1, en los últimos versículos del 40 al 45, cuando estudiábamos la semana pasada, hermano, vimos de que Jesús le dijo al leproso, le dijo: mira, no le digas nada a nadie.
Y había una razón por la cual Jesús le había dicho que después de haberle dado la sanidad que él necesitaba, que no tenía que decirle a nadie, porque dice después, hermano, de que Jesús ya no podía entrar libremente a la ciudad, ya no podía predicar la palabra libremente, hermana, porque la gente se agolpaba, la gente se reunía en grandes cantidades, quizás no para escuchar la palabra, sino para ver milagros, para ver las señales, para ver los prodigios. Y quizás, hermano, no sabemos aquí en el capítulo 2 de dónde toda esta gente salió, pero que habían escuchado, hermano, los hechos y las señales de Jesús, y que a muchas de esas personas los había motivado todo eso, hermano, el ir en busca de Jesús. Pero Jesús, hermano, les predicaba la palabra. Miren lo que dice el versículo 3 del capítulo 2. Dice: entonces vinieron a él, dice, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Miren lo que dice, hermanos. Aquí en el versículo 3 nos introduce 4 personajes, 5 con el paralítico, hermano, y que nos habla de que estas personas lo traían cargado. Ahora, nosotros vamos a empezar a hablar de este hombre, que es un hombre que es paralítico, y nosotros podríamos resumirlo. Bueno, un paralítico es una persona que no camina, que tiene ese problema, que no puede valerse por sí mismo, es inválido, pero es necesario que coloquemos, hermano, la condición del paralítico en el contexto del primer siglo, porque quizás hoy en día cuando pensamos en algún paralítico, pensamos en sillas de ruedas, pensamos hasta en muletas o en prótesis o cosas así que hoy en día tenemos, pero en el primer siglo era bien diferente, hermano. Si una persona era paralítico, quedaba completamente, hermano, inválido de poder hacer sus rutinas diarias, sus cosas, deberes cotidianos, hermano, incluso sus necesidades. Era muy difícil para un paralítico en el primer siglo, hermano, poder llevar un estilo de vida normal. Entonces podemos ver, hermanos, de que en el versículo 3 nos habla con respecto del paralítico, pero nos dicen que lo traían cargado, hermano, 4 personas. No nos dice, se desconoce la identidad de estas 4 personas, hermano, pero es bien interesante y llama la atención el ver cómo ellos se preocuparon en el paralítico, hermano. El paralítico quizás sabía que Jesús había llegado a la ciudad, veía el gentío que empezaba a caminar hacia Jesús, pero él no podía ir por sus propios medios, no podía valerse, no podía caminar, no podía acercarse a Jesús. Y estos 4 personajes, hermano, toman al paralítico y lo llevan. Es bien interesante el poder ver cómo hay personas hoy en día, hermanos, al hacer un poco de aplicación sobre estos versículos, que hay personas que están siempre motivando a otros. Y qué más precioso es, hermano, que las personas te lleven a Cristo, que hay personas que te quieren acercar al Señor, hermanos. Esos son los verdaderos amigos, no aquellos amigos que te inducen al mal, no aquellos amigos que te llevan a hacer lo malo. No, hermano, el verdadero amigo es aquel que te acerca a Jesús. Y podemos ver que en el versículo 4 dice: y como no podían acercarse a él, o sea, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Recordemos que en el tiempo de Jesús, en el primer siglo, las casas, hermano, eran hechas de una manera muy específica. No eran casas como hoy en día de concreto, de cemento, hermano, que nunca hubieran podido abrir el techo, hermanos, de esa casa, sino que eran casas, hermano, que estaban conectadas las unas con la otra. Habían escaleras que usaban para subir al techo, hermano, y entre maderas habían espacios que habían rellenado quizás con barro, hermanos, muchas veces palmeras encima y todo eso. No sabemos, hermano, en realidad cómo fue que estos hombres llegaron arriba, pero llegaron con el paralítico cargándolo, hermano, y dice que empezaron a descubrir el techo para poder bajar al paralítico. Ahora, imaginémonos esta escena, hermano. Jesús está dentro de la casa, Jesús está predicando la palabra, Jesús te está enseñando a través de toda esta gran multitud que está, cuando de repente se escucha, hermano, en el techo un ruido. Estos hombres empiezan a abrir un agujero, un hoyo, y empiezan a descender al paralítico, hermano. Bien interesante, porque a ellos
si hubieran sido unas personas que hubieran estado buscando una excusa para no hacer las cosas, hermano, al ver la multitud, al ver que no podían acercarse a Jesús por medio de la puerta, que ya Marcos nos había dicho en los versículos anteriores de que ni cabían a la puerta ya, estas personas, si hubieran tomado eso como excusa, nunca hubieran podido ver la gran bendición que tenía guardado el Señor para este hombre, hermano. Y es bien interesante porque en el versículo 5 Jesús reconoce el esfuerzo de estas personas, reconoce la fe de ellos, dice el versículo 5, y al ver Jesús la fe de ellos, está incluyendo no solo a los 4 hombres que llevaron al paralítico, sino también al paralítico mismo. Dijo al paralítico, porque lo incluye en su oración: hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Si podemos decir, hermano, pero ¿qué pecados podría hacer un paralítico? ¿Qué pecados puede hacer un paralítico, hermanos? La cuestión de los pecados, el problema del hombre del pecado no está en su habilidad para hacer o no hacer. El problema del pecado está en el corazón, hermanos, está en la mente. A pesar que este hombre era paralítico, hermano, su problema más grave, podrían decir muchos, de que era el estar inmóvil, el no poder hacer sus necesidades, el no valerse por sí solo. No, hermanos, el problema más grande de este hombre era su pecado. Era su condición con la que él estaba delante de Dios, hermano, y que esa misma condición en la que todos estamos, que un día vamos a estar delante del juez del universo y vamos a tener que rendirle cuentas por nuestra vida, hermano, por nuestra condición de pecado, porque nos hemos apartado de su gloria. El versículo 5 dice de que Jesús le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Jesús reconoció, hermanos, la necesidad más principal, la necesidad, el problema más grande que este hombre tenía, que eran sus pecados. Y es bien interesante porque en el versículo 6 nos dice que estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y decían: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estaban siempre, hermanos, como vamos a ver a través del Evangelio de Marcos, estos personajes, estos escribas y fariseos, que no estaban ahí con el propósito de aprender de parte de Jesús, no estaban ahí con el propósito de poder regocijarse con las enseñanzas del maestro. No, estaban ahí para poder hallar a Jesús en alguna mala movida, para poder criticarle. Pero es interesante, hermano, porque lo que ellos están diciendo es una realidad. Dicen ellos, la pregunta que ellos se hicieron fue: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ellos estaban bien en esa afirmación, hermanos. El único que puede perdonar pecados es Dios. Pero a través del Evangelio de Marcos vamos a ver que Jesucristo es Dios. Aquí lo estamos viendo en el capítulo 2. Estamos viendo que Jesús tiene la autoridad para poder perdonar pecados, hermano. Jesús tiene la autoridad, hermano, para echar fuera demonios, porque Él es Dios, el Hijo de Dios encarnado, que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y como Juan dice, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, hermanos. Y seguimos leyendo aquí de que dice que en el versículo 8: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo. Escucha, hermano, o sea, estos hombres ni siquiera lo dijeron en alta voz lo que ellos estaban pensando. Jesús conoció lo que ellos estaban pensando y les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Hermanos, la pregunta que Jesús está haciendo aquí es una pregunta muy importante y que muchas veces lleva a muchas personas a la confusión. Porque Jesús dijo: ¿qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Muchas personas llegan a la conclusión que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, porque ¿quién va a poder subir al cielo o chequear en la corte celestial si es cierto que Jesús en realidad perdonó los pecados del paralítico? Y muchos dijeran: lo difícil sería es que le diga: levántate, toma tu lecho y anda, porque si no se levanta, entonces Jesús queda como un mentiroso. Pero lo que Jesús va a demostrarnos, hermano, es de que lo más difícil era decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados.
Lo más fácil era hacer el milagro en el paralítico. ¿Por qué, hermanos? Porque para perdonar pecados, hermano, en la obra que Jesús tenía que hacer no era una obra fácil. El lidiar, hermanos, con la justicia de Dios en una cruz, el poder sufrir el desprecio del mismo Padre en la cruz del Calvario, cuando Jesús estaba cargando los pecados de todas aquellas personas que iban a venir a Él en arrepentimiento y fe, hermanos. Iba a ser un proceso tremendo lo que Jesús tenía que pasar, hermano, para poder perdonar los pecados del paralítico. Y a pesar de que Jesús no había completado esa obra, hermano, el paralítico iba a recibir total perdón por sus pecados, de la misma forma como todos los demás cristianos o creyentes, hermano, del Antiguo Testamento lo recibieron, que fue de una forma, podríamos decirlo, como al crédito. Estaban siendo perdonados sus pecados en base a la obra de Cristo que vendría en el futuro. Y podemos ver, hermanos, que en el versículo 10 Jesús les dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico. Mira, hermano, versículo 11: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. O sea, hermano, que el milagro que sucedió en ese momento fue una señal que confirmó que Jesús tenía el poder y la autoridad para poder perdonar los pecados del paralítico. Y es bien interesante porque a través de toda la historia del Antiguo y Nuevo Testamento, cada vez que ha habido periodos de milagros, periodos de señales y prodigios, ha sido para confirmar la palabra de Dios. Los profetas, hermanos, hacían señales para confirmar que eran enviados de parte de Dios. Moisés hacía señales delante de Faraón, delante del pueblo de Israel, para que supieran que era un enviado de parte de Dios. Los apóstoles, hermanos, hicieron señales para confirmar el mensaje que ellos tenían de parte de Dios. Y aquí Jesús está haciendo un milagro. Le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y él se levantó, versículo 12, enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Las personas se asombraron. Y quizás no cabe la menor duda de que ellos se asombraron por haber visto el milagro que Jesús acababa de operar en el paralítico. Pero de lo que en realidad nos deberíamos de asombrar, hermanos, es de ver de que Jesús es un poderoso Salvador. Jesús tiene la potestad para perdonar pecados. Cualquier pecado que hayas cometido, no importa qué tan negro sea, no importa qué tan difícil hayas vivido tu vida en el pasado, si tú pones tu confianza en Cristo Jesús y lo ves como un poderoso Salvador, Él ha prometido quitar y perdonar todos nuestros pecados. Ese es el mensaje del evangelio, hermano. Este hombre puso su fe en Jesús. Este hombre recibió no solo aquel peso, aquella carga que en el tiempo de Jesús estaba sobre el pueblo de Israel, que no importaba qué tantos sacrificios hacían, no importaba que el sumo sacerdote se tenía que meter al lugar santísimo una vez por año y sacrificar con machos cabríos, con toros. Eso no quitaba el pecado, pero Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, con la ofrenda perfecta que entregó su vida, el autor del libro de los Hebreos nos dice que entró una vez y para siempre en el tabernáculo celestial, no hecho por manos de hombres, y presentó una ofrenda perfecta que con una sola ofrenda hizo para siempre perfectos a los santificados. Es Cristo, hermano, que se ha comprometido a llevar a todos sus escogidos a la salvación, porque Dios el Padre, a través de Jesucristo, ha provisto un camino perfecto para la salvación. Estas personas, versículo 12, se asombraban, glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Pero ellos estaban viendo el milagro, hermano. Pero lo más glorioso es poder ver que Cristo tiene la facultad para perdonar pecados. Sí, Cristo es Dios, Jesús es Dios. Jesús no es solo un simple profeta, Jesús no es solo un simple predicador, no.
Podemos verlo aquí a través, en el capítulo 2 nomás. ¿Estaban equivocados los fariseos al decir quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Claro, estaban correctos. Pero Jesús es Dios. Jesús comprobó ser Dios al tener la autoridad y la potestad para perdonar pecados, al tener la capacidad de leer las mentes de cómo cavilaban estos hombres en sus corazones, y también al darle ese milagro, esa sanidad al paralítico. Hermanos, tenemos un Salvador muy grande, y el mensaje que llevamos a todas aquellas personas que todavía no han venido a Cristo es que si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe, tú vas a tener el perdón de todos tus pecados. Y no solamente el perdón de tus pecados, tú vas a recibir la justicia de Cristo acreditada a tu favor. A aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que ahora nosotros seamos justicia de Dios en Él. Solo en Cristo está el camino perfecto para la salvación. Solo en Cristo podemos ser salvos, y solo Él puede librarnos. Solo Dios puede librarnos de su propia ira. Dios puede librarnos de la ira de Dios. Y por eso en esta noche, hermanos, hemos tenido para bien el poder compartir este mensaje, y que sepamos, hermano, que a la hora de predicar el mensaje allá afuera, las personas van a tener problemas, también van a tener enfermedades, van a haber muchas personas que van a estar enfermas de cualquier cosa, hermano. Pero no tratemos de decirles primeramente de que lo que Dios quiere es sanarlos de su enfermedad. No, hermanos, el problema más grande que el hombre esté pasando es su pecado. No importa que su familia se esté destruyendo, no importa de que no tenga trabajo, hermano, el problema más grande del hombre es su pecado. Y por eso tenemos que hacer como Jesús, de que estas personas tienen que resolver ese problema antes que los demás. Y Dios, en su gran amor y misericordia, hermano, tomará el control de las demás necesidades de las personas. Pero no presentemos un evangelio de que ven a Cristo y Cristo te va a sanar, Cristo va a restaurar tu familia, Cristo te va a dar un buen trabajo. No, hermanos, el evangelio es arrepentidos y creer en el evangelio. Venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo os haré descansar. A ninguno que venga a mí yo no le echaré fuera, dijo el Señor. Entonces tenemos que presentar este mensaje del evangelio, presentando a Jesucristo como un poderoso Salvador, porque Él es el único que puede guiarnos con un camino perfecto hacia la vida eterna. Hermanos, hasta aquí ha concluido nuestro estudio de esta noche. Ha sido un gran placer y un gran privilegio el poder compartir estas palabras, este breve tiempo con todos ustedes. Mi nombre es Roberto Torres. Estamos aquí para servirles. Si tienen alguna pregunta, escríbanos al Facebook de la iglesia. Escríbanos, hermanos, suscríbase, denle like a la página. Estamos en YouTube también como Iglesia Benecer, Tiempo de Confiar en Dios. Y estamos a sus órdenes, hermanos. Esperamos que esta serie de videos sean de bendición para ustedes, y nos vamos a seguir viendo aquí si el Señor así lo permite. Que el Señor les bendiga, gracia y paz a todos. Buenas noches, bendiciones.